porque, a ver, este es un caso bien particular y bien puntual que está generando declaraciones cruzadas y cuestionamientos, básicamente por la salida de Isabel Amor de su cargo como directora del Cernameg en la región de Los Ríos. Bueno, duró solo 2 días después de haber asumido además luego del concurso de alta dirección pública. Valentina Godoy nos va a contar bien los detalles de esta noticia, porque aquí hay una cronología que hay que hacer para entender por qué una persona que asume un cargo de alta connotación, como la directora del Servicio Nacional de la Mujer, en una región en particular, a los 2 días pierde la confianza de su jefatura. ¿Cómo estás, Vale? Hola Titi, sí, es un cargo que asume Isabel Amor un día viernes y 2 días después, 48 horas después, se le comunicó verbalmente que había sufrido la pérdida de confianza de parte de su jefatura y que por lo tanto no podía continuar a cargo del Cernameg en la región de Los Ríos. Esto es lo que ha ocurrido con Isabel Amor, quien además ha dicho que ella se trasladó de región, se trasladó junto a su familia desde la región de Ñuble a la región de Los Ríos, se instaló en ese lugar y 48 horas después perdió su trabajo. Efectivamente lo que tenemos ahora son declaraciones cruzadas, porque ¿qué es lo que está acusando Isabel Amor? Que ella ha sido desvinculada por una condena que tiene su padre en un caso de violaciones a los derechos humanos, o más bien un delito de encubrimiento en un caso de derechos humanos. Hablamos de la condena como cómplice en el secuestro calificado de Luis Corbalán, quien era hijo del secretario general del Partido Comunista en el año 1974. Eso es la condena que tiene el padre de Isabel Amor, que es una condena que en rigor se conoce desde antes de que ella fuera designada a través de este sistema de alta dirección pública. Ella llevó adelante un proceso, fue notificada en el mes de julio de que había quedado dentro de la terna y que finalmente había sido la seleccionada para ocupar el cargo de Cernameg. Este es un proceso que no se designa por confianzas políticas, sino por capacidades profesionales. Ese es un proceso que ella siguió junto a otras postulantes y finalmente ella es la que obtiene el mayor puntaje de la terna. La terna la recibe la directora nacional del Servicio de la Mujer y selecciona entonces a Isabel Amor con la venia, además de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Lo que dice Isabel Amor entonces es que ha sido desvinculada por la condena que tiene su padre, en este caso por ser cómplice o encubridor de violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué es lo que dice el gobierno por su parte? Que aquí se aplicó la causal de pérdida de confianza por varios hechos que se fueron suscitando en este breve periodo en el que Isabel Amor alcanzó a estar a cargo del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Ríos. Se habla, por ejemplo, de declaraciones que habría dado Isabel Amor al presentarse al equipo de la región ahí en el sur del país y también por declaraciones que dio en una entrevista a la revista Sábado, donde el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer la acusa de haber relativizado la condena que tiene su padre por encubrimiento o por ser cómplice de un delito de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que se publica en la revista Sábado? Bueno, se habla de distintas cosas que te voy a leer un poco, parte de las declaraciones que da Isabel Amor en la revista Sábado y que fueron publicadas recién hace un par de días atrás. Se le pregunta a Isabel Amor si ella le preguntó a su padre si es que era culpable, ella dice que sí y que también le preguntó si sabía más cosas y que su padre le respondió que no. El periodista le pregunta a Isabel Amor, ¿le preguntó si es que había torturado a alguien? Y ella dice sí, y me respondió que no, que él no había torturado a nadie, que eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero. Ese es el texto que, o parte del texto más bien, que fue publicado recientemente por la revista Sábado. ¿Qué es lo que acusa el Servicio Nacional de la Mujer y la ministra Antonia Orellana, que hoy además ha enviado una carta al diario El Mercurio, acusando que finalmente, o dando a conocer más bien, que el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer recibieron un borrador de esta entrevista antes de que fuera publicada, y es en ese texto en el que asegura la ministra Orellana, la directora del Cernameg en Los Ríos, Isabel Amor, relativizaba esta condena de su padre. Esa es la acusación que hace el gobierno y lo que aseguran es que después de eso se modificó la versión de esta entrevista, porque por cierto es una entrevista que sale publicada después de la desvinculación de Isabel Amor, donde ella aborda esta decisión y acusa que hay una persecución política en su contra, pero además el Ministerio de la Mujer acusa que se modificó lo que decían las respuestas de Isabel Amor en torno a la condena de su padre por este delito de cómplice en el secuestro calificado de Luis Corbalán. Eso es lo que dice la ministra en el diario El Mercurio y que ha reforzado también durante esta jornada, porque se ha interpretado que aquí hay una decisión del gobierno de
tomar esta decisión por el vínculo filial de Isabel Amor con su padre condenado por este delito. El gobierno ha negado aquello y dice que la desvinculación es por la pérdida de confianza y por el hecho de que ven que hay un problema de criterio en esta persona para tratar temas tan delicados como los que trata el Servicio Nacional de la Mujer. Te invito a que veamos parte de la explicación que da durante esta mañana la ministra Antonia Orellana. En instancias de intercambio y presentación junto con el equipo se señaló cuestiones que a nuestro parecer son incorrectas para el ejercicio de la función, que causaron prevenciones y pérdida de confianza respecto a la capacidad de poder separar los roles. Y en esto quiero decir, nadie es culpable de ser hijo de quien sea, lo mismo le decíamos al senador Macaya, pero uno no puede hablar como hijo y como autoridad. El cargo público pesa más porque es donde se debe cumplir una función. Y en ese sentido, principalmente en un servicio que trabaja con víctimas, que trabaja interactuando permanentemente con el Poder Judicial, esto es un punto relevante. Bueno, el gobierno insiste entonces en que no se trata del vínculo que tiene una hija con su padre y el hecho de que su padre tenga esta condena, sino las declaraciones que dio ante el equipo del Cernamej en la región de Los Ríos y las declaraciones que dio en esta entrevista en la revista Sábado, y que estaban en un borrador que ella misma, Isabel Amor, hizo llegar a la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer. Ahí aseguran que se cambió finalmente la versión y se modificó la declaración de Isabel Amor respecto a las violaciones a los derechos humanos o el encubrimiento a este tipo de delitos de parte de su padre. Esto ha generado muchas reacciones, hay distintas interpretaciones en el Congreso, básicamente todos los sectores piden mayores explicaciones sobre esto. Vamos a ver parte de lo que han dicho. Es una vergüenza lo que acaba de ocurrir y pareciera que en esta desvinculación solamente existió persecución. Sí me parece importante que las definiciones se transparenten, también los requisitos que se cumplieron y finalmente la definición que se toma. Yo desconozco el por qué se toma esa decisión y por eso creo que es importante que se transparenten los argumentos. Estamos convencidas que aquí se ha vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a una mujer que postuló, concursó, hizo todo un proceso de calificación para llegar a ser nombrada, y nos llama muchísimo la atención porque en un gobierno que además se declara feminista, creo que ha habido una actitud que incluso es matonesca. Es bien inexplicable lo sucedido con Isabel Amor. Si es que la razón fue lo que ocurrió con su padre, me parece absolutamente inapropiado. Llevaba trabajando solo 2 días en su cargo y no resulta creíble que la explicación sea pérdida de confianza. Bueno, es importante decir, Titi, que al momento de ser designada y de terminar este proceso de alta dirección pública, el gobierno ya estaba en conocimiento de la condena del padre de Isabel Amor. Esto ha sido ratificado además por la Corte Suprema y al momento en el que ella es seleccionada para este cargo ya se conocía esa condena y el gobierno también estaba al tanto, y por lo mismo aseguran que no es esa la razón, sino el hecho de que acusan, ella habría relativizado las acciones de su padre en esta entrevista y también en comunicaciones con los funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Los Ríos. Te vamos a dejar, Vale, te vamos a agradecer además haber recabado las declaraciones en torno a este caso, y te vamos a dejar rápidamente porque precisamente estamos con Isabel Amor en un contacto. Bueno, ella fue directora del Cernamej de la región de Los Ríos por solo 48 horas. Vale, te lo agradecemos y la saludamos de inmediato. Isabel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Voy a saltarme la primera pregunta, la verdad es que no estoy tan bien. Me imagino, y además usted, cuando el otro día estuvo acá Camila Vallejo, precisamente en este estudio, celebrando que va a ser madre en el mes de febrero, usted también estaba recordando que precisamente van a ser su hija o su hijo, no sé, pero usted también se va a convertir en madre. Tampoco yo. Ah, ya. Tampoco bueno, yo. En esa fecha, en la misma fecha, pero usted le recordaba Sí. a través de su cuenta de X que va a estar en una condición distinta con su empleador. Claro que sí, o sea, a ver, yo igual quiero que sepan que inmediatamente después de ese mensaje puse que me da un poco de vergüenza el mensaje, y que me daba cuenta que me estaba saliendo de la rabia, porque me conecta con la inestabilidad laboral, la injusticia y la guagüita que está por nacer, ¿no? Y a mí, mi límite es mi familia, ¿no? Y mi familia somos las personas que vivimos en esta casa. Entonces,
Y en ese caso, Isabel, para usted ha tenido esto un costo bien personal, porque entiendo que se movió de región en la postulación, se movió de región para precisamente cumplir con uno de los requisitos, que efectivamente es vivir en la región de Los Ríos. Se mudó con su familia a la región de Los Ríos para precisamente cumplir con una de las condiciones. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sucedido y a qué lo atribuye? Particularmente me gustaría que también hiciéramos un poquito de cronología, porque usted es seleccionada por Alta Dirección Pública, llega al cargo, asume un día viernes y 48 horas después le comunican que ha perdido la confianza de sus superiores. ¿Cómo se sucede en estas horas y a qué atribuye usted esta pérdida de confianza? Mira, inicialmente yo no tenía idea. No tenía idea, yo había sido totalmente transparente con mi jefatura, les había contado que mi padre tenía una condena, ellas sabían perfectamente cuál era mi postura en relación a las violaciones de derechos humanos, también en relación a la de mi padre, que es la que está publicada en todas partes, yo lo he puesto hasta en mis redes sociales. Yo vengo de trabajar en el INH y por lo tanto esto como de que ahora sea un problema por unos dichos que no están en ningún lado, por un borrador de una noticia que nunca salió, es bien sospechoso. Sí, Isabel, yo cuando perdón, que ahí para detenernos en un punto, porque hay una entrevista con la revista Sábado del Mercurio y usted tiene acceso a un borrador de esa entrevista y entiendo que ese borrador es el que usted le muestra o lo sociabiliza con su jefatura para advertir también el tono de esta entrevista. Y es a partir de ese borrador, que finalmente no fue el que se publicó este sábado, es donde a usted se le atribuye como el haber relativizado la situación de su padre. ¿Es así? Es más o menos así. A ver. Yo les dije que mi padre tenía esta condena y les dije que yo había dado una entrevista al Mercurio hace, vamos a decir, 1 mes y medio, 2 meses atrás. Y que es una entrevista que no podía salir nunca porque como yo trabajaba en el INH, el INH estaba con todo tipo de problemas por lo de desborde, no iba a sacar yo más encima una entrevista metiéndole más leña al fuego. Yo llegué al trato con el periodista de que yo podía ver antes la entrevista y que podía bajarla de ser necesario. ¿Por qué? Porque esto habla de mi padre, habla de mi vínculo con mi padre, habla de violaciones de derechos humanos. En Chile hay sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Hay personas que siguen buscando a sus familiares sin recibir una respuesta apropiada por parte del Estado. Por lo tanto, esto es un tema respecto al cual hay que ser particularmente cuidadosa. Y dentro de ese contexto, tan pronto como yo quedé en el servicio y me dicen, sí, te queremos a ti, yo le digo, tengo esta entrevista, yo no quiero sacarla si no tengo el visto bueno de mi jefatura, que en este caso serías tú, Priscila Carrasco. Y me dice que no es necesario, que yo diga lo que tenga que decir y ya está. Perfecto. Y cuando a mí me llega la entrevista, yo le digo, Priscila, tengo la entrevista, necesito que la vea el periodista. Se la paso al periodista con el fin de que me diga si hay algún tipo de problema. El periodista del servicio. Del servicio. El único problema que el periodista del servicio ve es que dice que yo ahora me integro a Cernamec. ¿Cachai? Me pregunta, ¿esto es porque tú te integras a Cernamec? Yo le explico, no, lo que pasa es que yo soy defensora de derechos humanos, vengo de la organización de la sociedad civil, les cuento todo el problema, les digo que en Ñuble yo tuve problemas con las asociaciones porque no sabían lo de mi papá y eso a mí me hizo entender que yo a las asociaciones y a las personas que han sufrido este tipo de vejaciones les tengo que decir. Lo mejor es decirle para establecer inmediatamente un vínculo de confianza y de transparencia. Y en ese sentido yo les comparto esto. ¿Y esto fue qué día? ¿Fue el día viernes cuando asumes directamente la jefatura como directora? Yo la jefatura la asumí el 1, que fue día jueves. Jueves. Y ahí es cuando sociabiliza este borrador. Puede haber sido el 30, porque yo venía en el bus.
Ya, ahora, espérate, sigamos la cronología para ir entendiendo el caso. Entonces, básicamente los superiores con quienes tú compartes esto no le ven mayor problema. Ahora, en esa entrevista, efectivamente, habían declaraciones suyas, Isabel, que de una u otra manera relativizaran la condena de su padre en el entendido de cómplice o también de cómplice de secuestro y tortura en el caso de Luis Corvalán en 1973. ¿Alguna frase cree usted que puede haber sido entendida como una relativización de la violación a los derechos humanos? No. Ahora, lo único que hay que se puede malentender es que el periodista me dice, ¿tú le crees a tu padre? Y yo le digo, sí, le creo a mi padre. Le creo por motivos lógicos y por motivos afectivos. Respecto a los motivos lógicos, voy primero. Porque la condena de mi padre y lo que dice la sentencia es lo mismo. O sea, lo que a mí me contó mi papá y la condena, la sentencia, son la misma cuestión. No hay una diferencia. Entonces yo le creo a mi padre por eso. Y luego le digo, bueno, también porque a esta altura no sé para qué me mentiría, y para mí además sería muy terrible que mi papá hubiese tenido una participación más activa en el secuestro que deriva en la muerte de Luis Corvalán. Sí, entiendo que su padre ha recibido una condena por cómplice, ¿no? Por haber estado presente en esa tortura, y eso es lo que No, la condena no es por ser cómplice, no me acuerdo en este momento. Encubridor. Encubridor. Muchísimas gracias. Sí, esa es la figura. Encubridor, sí, precisamente ese encubridor el cargo. Bueno, pero dicho eso, vuelvo al punto, que podría haber gatillado la pérdida de confianza, que es la tesis que sostiene el ministerio y la ministra para haberla de usted desvinculado de su cargo. Entonces, ninguna frase en esa entrevista ¿cree usted que puede haber sido entendida como una relativización de la violación a los derechos humanos o, en el caso de su padre, un apoyo a la causa que está enfrentando su padre, la justicia? A ver, primero mi padre ya enfrentó el caso. Este es un caso cerrado. ¿Está condenado? Yo no estoy en el caso en que mi padre lo estén investigando, esté en primera o en segunda instancia. Yo no estoy poniendo en duda las pruebas, nada de eso está ocurriendo. Este es un caso distinto. Es un caso en el que esto tiene sentencia firme, ejecutoriada, y mi padre está pagando por lo que él hizo. Yo no he puesto en duda la justicia. En ningún momento. Para ir entendiendo el caso, de acuerdo a lo que usted dice en esta entrevista, que no es la misma que se publicó después en el diario... Ojo, es que no es una entrevista, eso es un borrador. Sí, por eso, en ese borrador de entrevista, claro, porque que no es lo mismo que se publicó. Está diciendo que yo di una entrevista y que hay cambio. Yo no manejo si hay cambio. Los cambios que yo te puedo asegurar que se hicieron son los que tienen que ver con que a mí me despidieron. Eso es lo único nuevo. Sí, que entiendo que se actualizó esta entrevista porque precisamente usted había salido del cargo de directora del Servicio Nacional de la Mujer. Pero entiendo que ese en base... Ojo, eso es lo único nuevo. Yo no he cambiado nada ni he pedido cambio. Es que la ministra deslizó eso también, que el trato, entre comillas, no sé, preferente que podría haber tenido el Mercurio, de mandarle a usted un borrador, que usted incluso pudiese haber editado alguna frase de ese borrador para su conveniencia. Por eso le insisto, en ese borrador de entrevista que usted sociabiliza con la gente del Servicio Nacional de la Mujer en Los Ríos, no hay ninguna frase que haya podido ser entendida como una relativización de la violación a los derechos humanos. Si alguien quiere encontrar algo, alguien va a encontrar algo, ¿no? El que busca siempre encuentra. Yo tengo una postura clarísima, que la he tenido siempre, y el hecho de que haya habido un borrador que yo compartí por la confianza en mi jefatura, ojo, deriva en que a mí me despiden. Entonces, yo de verdad creo que aquí hay que poner ojo respecto a las construcciones de confianza más allá del principio legal que se rige en la cláusula de confianza, ¿no?
usted como periodista sabrá que cuando hay comunicaciones que son complicadas, uno la conversa y la ve entre varios. Por supuesto. Eso es lo que yo esperaba. Isabel, para avanzar, porque nos quedan muy poquitos minutos, bueno, primero, ¿cómo califica este despido? ¿Va a tomar algún tipo de acciones? En algún minuto se evaluó la posibilidad de recurrir, no sé, se lo pregunto, a tribunales internacionales, porque usted cuenta con un alto respaldo respecto de lo que ha pasado en su caso. Se habla de discriminación incluso, porque ¿quién pierde la confianza? ¿Qué jefe pierde la confianza en su subordinado en 48 horas? Eso se ha dicho como argumento. Y también la alta dirección pública está preocupado porque en definitiva usted pasó un proceso, usted se sometió a un proceso y del cual además ellos dicen que cumplió de manera estricta con la normativa. Entonces, tenemos dos escenarios, una pérdida de confianza que se le atribuye la ministra Antonia Orellana a este borrador de entrevista y también un caso de pérdida de confianza a través de un proceso de alta dirección pública. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a buscar trabajo. Yo tengo cuentas que pagar. Yo tengo una guagua en camino. Yo voy a tomar las medidas legales que tenga que tomar. Ahora es importante que de repente se pone esto como de vamos a los organismos internacionales. Para llegar a un organismo internacional uno tiene que agotar todas las instancias nacionales. Ya, ¿y usted eso lo va a puede hacer? ser varios años. Si es que fuera necesario, yo no tengo por qué hacer menos que esto. El Estado chileno tiene que mejorar ahora. La gente ya no confía en el Estado, ya no confía en quienes nos gobierna, tiene dudas claras respecto al sistema de la democracia, ¿no? Entonces, si esta discusión se da ahora, que venga ahora. Tengamos la discusión ahora, ¿cómo lo hacemos para que las mejores personas estén en los mejores cargos y que lo puedan hacer muy bien? ¿Usted entonces ahora, va a recurrir a tribunales? Voy a recurrir. Mi abogado verá qué es lo que hay que hacer, porque yo no soy abogada, a pesar de lo peleadora que soy. Y a pesar de tener una carrera de defensa en derechos humanos, yo no soy abogada, yo esto se lo voy a entregar a la persona que sabe, le voy a dar un poder y esta persona verá. Esto es emocionalmente horroroso. Yo de verdad necesito hacer mi vida, ver si termino de desembalar, ver qué tipo de trabajos hay en esta región por una persona como ¿La ministra ¿no? Orellana no ha tomado contacto con usted? No, pero yo sí con ella. Fíjese esto. ¿Cómo lo yo hizo? Sí le mandé un mensaje hace 2 o 3 días atrás, tendría que verlo, puede ser, y le dije, vi que esto iba a escalar, le dije como, Antonia o ministra, como tratemos de desescalarlo, no respondió. No le respondió. El otro que pasó es que antes de que sacaran esa declaración paupérrima que sacó el Servicio Nacional de la Mujer ayer, me llamó Priscila Carrasco, la jefa del servicio, y me dijo que me invitaba, que me citaba a una reunión en la sede regional a explicarme cómo funcionaba el concepto de de exclusiva confianza. Sí. Que iba a estar ella y el fiscal, fuera de horario laboral. Y después sale diciendo que yo no quise ir a una reunión con ella, era una emboscada, honestamente. Es inaceptable cómo se están conduciendo. Isabel, uno espera más del Estado. Isabel, lamentablemente se nos escapa el tiempo de las manos, pero agradecer mucho estos minutos con nosotros, el haber conversado para entender este caso que está complicando bastante al gobierno y particularmente a la ministra de la Mujer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo Que grande. estén muy bien, igualmente. Son las 17:48, nos vamos a separar solamente unos minutos, ya volvemos.